¿Te imaginas vivir en una ciudad donde tu vida depende de qué lado de una línea invisible naciste? No es una metáfora, no es exageración, es real y está pasando en una de las ciudades más ricas del mundo, Sydney. Playas espectaculares, estabilidad política, oportunidades, todo lo que suena a vida ideal. Pero detrás de esa postal perfecta hay una verdad incómoda. Sydney se ha convertido en un experimento extremo de desigualdad moderna. Y lo más inquietante no es lo cara que es, sino cómo está diseñada para mantenerte atrapado. Porque en Sydney no todos viven en la misma ciudad, aunque compartan el mismo mapa. Durante años, economistas y urbanistas han hablado de una frontera no oficial que divide la ciudad en dos mundos completamente distintos. La llaman la Latte Line, una línea invisible que separa riqueza y precariedad, oportunidades, desgaste, comodidad y supervivencia. Si vives de un lado, tienes acceso a cafés, cultura, empleos bien pagados y transporte eficiente. Si vives del otro, probablemente eres quien sirve el café. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Los habitantes locales encontraron una forma extraña pero precisa de identificar esta división. No con mapas, no con datos oficiales, con restaurantes de pollo. La llamada Red Rooster Line traza casi perfectamente la división económica de la ciudad. De un lado, zonas donde el precio medio de las casas supera el $1.000.000 y del otro, donde apenas se acerca a eso. Sí, una cadena de comida rápida terminó revelando lo que los gobiernos prefieren no mostrar. En el lado correcto de la línea están algunos de los bienes raíces más caros del planeta. Casas de decenas de millones, departamentos vendidos antes de construirse y propiedades que valen más que lo que una persona promedio ganará en toda su vida. Pero el problema no es que existan lugares caros. El problema es lo que pasa del otro lado. Porque si no puedes pagar vivir cerca del centro, no es que pagues menos, pagas diferente. Y muchas veces pagas más. El crecimiento de Sydney ha empujado a millones de personas hacia el oeste, donde teóricamente la vivienda es más accesible. Pero incluso eso es una ilusión. En 2024, el 70% de las viviendas consideradas asequibles estaban en el oeste de la ciudad. ¿El detalle? Asequible no significa barato. Significa lo menos inalcanzable dentro de lo imposible. Ahora viene la trampa real. Los empleos mejor pagados siguen concentrados en el centro financiero, así que si vives en la periferia, tienes que pagar el precio del tiempo, y del transporte, y de la vida. Horas diarias en traslado, costos constantes en gasolina, peajes o transporte, infraestructura más limitada, y poco a poco tu salario empieza a desaparecer. No en lujos, no en excesos, en simplemente poder llegar a trabajar. Esto no es casualidad. De hecho, estudios muestran que el costo económico de la congestión y los desplazamientos es mucho mayor para quienes viven en las zonas periféricas que para quienes viven cerca del centro, porque no solo recorren más distancia, también tienen menos alternativas. Y mientras tanto, en las zonas ricas, puedes caminar al trabajo, tomar transporte subsidiado o simplemente vivir lo suficientemente cerca como para que todo sea fácil. Pero la desigualdad no se queda en el transporte. Se extiende a todo. Infraestructura, impuestos locales, servicios públicos. Las zonas ricas llevan décadas construyendo parques, escuelas, hospitales. Las nuevas tienen que pagarlo todo desde cero, y muchas veces ni siquiera lo obtienen. Esto ha creado algo aún más inquietante. Suburbios dormitorio. Lugares donde literalmente no hay nada, excepto casas. Sin centros comerciales cercanos, sin espacios públicos, sin vida. Solo personas que duermen para volver a salir al día siguiente. Y luego está el factor que casi nadie menciona: el calor. Las zonas ricas, cerca del agua, con árboles y vegetación, son más frescas. Las zonas pobres, llenas de concreto, techos oscuros y sin áreas verdes, pueden ser hasta 10 grados más calientes. Y eso no es solo incómodo, es un riesgo real. Porque cuando no puedes pagar aire acondicionado constante, el calor deja de ser una molestia
y se convierte en un riesgo real. Todo esto revela algo mucho más profundo. Cuando hablamos de desigualdad, solemos pensar en impuestos, salarios o mercados financieros. Pero la verdadera desigualdad también se diseña en calles, en distancias, en decisiones urbanas invisibles. Imagina dos niños. Uno crece del lado privilegiado de la línea. Tiene escuelas cercanas, transporte eficiente, padres con tiempo y acceso a oportunidades desde el inicio. El otro depende de traslados largos, escuelas más saturadas, padres agotados por el trabajo y el tráfico. No nacieron con diferentes capacidades, nacieron en diferentes lados de la ciudad. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si una ciudad moderna puede dividirse de esta manera, ¿cuántas otras ciudades del mundo ya están siguiendo el mismo camino sin que lo notemos? Porque Sydney no es una excepción, es una advertencia. Y tal vez, una que ya está empezando a replicarse más cerca de lo que crees.